Llega a la tarde de Radio Cantilo Susana García Roversi, porque hoy tenemos también, otra vez, Almacén del Crimen. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Bien. No podemos decir buen día porque es un día de... Son criterios. Días grises. Son criterios. Y depende para qué. Yo soy feliz en estos días. En serio. A mí no me molesta la lluvia. Mira cómo te estoy mirando. Y a mí no me molesta. A mí la lluvia no me inspira, dijo Antonio. Lo que pasa es que a mí me cae antes, ese es el problema. Bueno, porque sos más alta. Ese es el problema. Ahí está. Bueno. Yo estoy esperando que surja un colectivo de petizos a quejarse de esta situación. Bueno, discúlpame. Porque yo el resulta otro día que no se puede ofender a nadie, No. pero por los petizos no saltan. No, momentito. ¿Cuándo van a discutir las chicas este tema? No. Claro, es verdad. ¿Qué dice actrices argentinas del No, asunto? tendríamos que formar petizos argentinos. Petizos. Con bolsa en la cabeza. Pero que no, yo nunca digo nada de los petizos. Yo digo, a mí me llega antes. O sea, hay bullying. Eso es bullying. no es bullying. Bullying te hacen en otros lados, Es donde cierto. te ponen determinadas canciones. Pero bueno, no toquemos ese tema. Bien. Que el otro día casi mando un Twitter Por favor. por el bullying. Por favor. Pero bueno, ¿Qué traemos hoy? hoy traemos la inauguración oficial de los tiempos en los que una persona puede descargar sus problemas en otros tirando a matar. ¿Te acordás cuando una vez me dijiste, sí, a veces uno se levanta, uy, ¿cuál fue el loquito hoy que mató a tanta gente? ¿Te acordás que me lo comentaste? Sí. No. Yo pongo el reloj en hora Exacto. con los loquitos que salen a disparar al bulto en Estados Unidos. Bueno, o sea, el otro día... cuando aparece la noticia digo, opa, ya es día de cobro, fecha de cobro. Bueno, el otro día, yo mientras no estuve acá, estuve revisando todos los temas, cómo los había tocado, si tengo errores, si me expreso bien, esas cosas que uno tiene de perfeccionista. Y mirando también televisión, me enteré de otro tiroteo más, ya no sé cuántos van más, otro en California, con 12 muertos, y la persona que lo estaba diciendo dice, yo todos los días me levanto y lo primero que le digo a Dios es, ojalá que no aparezca ninguno de estos otros, hoy otra vez. Y eso me disparó. Y cuando empezaste a hablar de 50 años, porque fue el programa pasado, 50 años de gusto. Sí. Y yo te dije, son 50 años de dos tragedias. Sí. Esta la voy a tratar hoy, a pesar de que ocurrió el 1 de agosto de 1966. La otra la voy a tratar en agosto. O sea, para que sea el 50 aniversario de este sujeto. No quiero decir malas palabras. Como dije, entonces, el 1 de agosto de 1966, casi al mediodía, imagínense el calor en Austin, Texas. Abrasador el calor. Y era la época de la mayor virulencia en contra de la guerra de Vietnam. O sea, estaban todos muy en contra, ya empezaban las manifestaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ese día, por primera vez en Estados Unidos, comenzaron a llover balas desde el cielo. Luego, por la pólvora que salía de las balaustradas del piso 27 de la torre central de la Universidad de Austin, se vio que el atacante disparaba hacia el campus y hacia las calles. Claro, imagínense un piso 27. Había gente que decía, no, yo acá estoy bien, porque el tipo está disparando allá. Mauro está acá sentado, tranquilo, Claro, pero tiene y le pegaba un tiro en la nuca. Claro, tenía una visión completa de todo lo que pasaba. Ahora vamos a ver por qué. El pánico se apoderó de la universidad. La universidad tenía, mira vos, el otro día cuando estaba recordando el crimen de los Galindos, yo dije que el pueblo tenía 10.000 habitantes. Y vos dijiste, poquito, Mauro, ¿no? Sí. Pueblo. Bueno, la universidad tenía 10.000 estudiantes. Mirá. O sea que era un pueblo. Sí. Algunos se asomaron a las ventanas, curiosos, lógico.
Otros salieron y después no sabían cómo protegerse. En cuestión de minutos, 12 muertos instantáneamente y más de 20 heridos. Una mujer embarazada, estudiante, tirada ahí en el medio del campus. Nadie se atrevía a ir a buscarla porque tenían miedo que les pegara un tiro. Fue terrible. No sabían dónde ponerse porque les llegó un disparo a través de la ligustrina, por ejemplo. No sabían qué hacer. La universidad se rodeó de patrullas y ambulancias. La policía, tanto la local como la estatal, no nos olvidemos de los Texas Rangers, que son los estatales, comenzaron a disparar con sus propias armas. Una avioneta privada, o sea, de un ciudadano de ahí, de Austin, comenzó a volar en círculos para distraerlo en sus ataques. Asimismo, concurrieron al lugar los servicios de emergencia del hospital y de la sala de emergencia local. Todo el personal del hospital fue reclutado. No sabían qué era lo que iba a pasar acá. A raíz de esto, se mejoraron los servicios de las emergencias para este tipo de cosas. A raíz de este incidente. Sí. Les dije que estamos en Texas. Los propios ciudadanos sacaron las suyas. Claro. Ahí pueden. No solamente pueden, sino que es casi una costumbre. Sí. Bueno. Y ellos lo reivindican como un derecho. Bueno, lo que pasa es que después bueno, me iría un poquito de tema, pero después se permitía llevar armas siempre que la muestres. El criterio es rarísimo igual. Bueno, no, porque si vos la mostrás, decís con este no discuto. Sí, pero digamos... O entró un tipo armado, me voy. Pero estás viviendo en un estado en el que todo el mundo va calzado y exhibiéndolo. Bueno, O sea, el problema fue que después de otra matanza en Texas también, se aprobó la ley de permisividad de llevar armas encubiertas. O sea que ahora estamos peor. Está todo Pero bien. bueno. O sea, en Texas tenés que asumir que el que tenés enfrente Está armado. está cargado. Sí. Bueno, no tenían otra opción, evidentemente. El primer respondiente fue el sargento Ramiro Martínez. 6 años de servicio, un hombre estable, disciplinado. El oficial Houston McCoy y Alan Crum. Alan Crum era un empleado de la cooperadora de la universidad. Irrumpieron en la torre a la 1:10. Les estoy diciendo que esto empezó minutos antes de las 12. Sin ningún plan. Claro, ¿qué plan? Es la primera vez que pasaba esto. Al subir hallaron a la recepcionista de la torre muerta a golpes y en las escaleras a 2 muertos y 3 heridos. Se movieron en direcciones opuestas. Ahí vieron que el atacante se deslizaba de una balaustrada a la otra. Si ven en la foto que está posteada en Twitter, van a ver cómo salen los disparos de las balaustradas. Y como son 3, él en una, iba a la otra, entonces nunca lo podían agarrar. Querían cercarlo, de alguna manera. O sea, vos pasás por este lado, bueno, ¿qué pasó? Crum, justo el menos indicado, porque era un empleado, recibió un disparo. Martínez, que estaba en dirección opuesta, se le acercó de atrás y le disparó 6 balazos con su 38. También McCoy vació el cargador. Era la 1:20. Ramírez vio que aún se movía 11 tiros más. y seguía armado. No largaba el arma. Disparo directo en la cabeza. Fueron 96 minutos. Este sujeto vestido con un overol de trabajo, mono de trabajo, dejó un saldo de 14, algunos creo que fueron 15 porque uno murió en el hospital, y 36 heridos. Varios de ellos quedaron discapacitados en forma permanente. Se vio que el atacante tenía un verdadero arsenal con diversas armas y había disparado desde varios puntos. O sea, disparaba, acá tenía un arma, acá tenía otra y acá tenía otra. Entonces se iba moviendo felinamente de un lado para el otro. Con diferentes armas.
Por supuesto. Ahora te voy a ahora te voy a nombrar las ermitas que tenía. Una pequeña cosita. Y también se hallaron varias latas de comida, agua, papel higiénico y municiones a granel. O sea que tenía planificado estar por lo menos 48 horas ahí. La paradoja de todo esto, ese mismo día había entrado en vigencia la controversial ley en Texas que permitía portar armas de fuego en los campus universitarios públicos. Mira. Por eso muchos estaban armados y algunos disparaban. ¿Pero quién era? ¿Quién era este sujeto? Cuando lo ven era un muchacho joven. Lo identificaron fácilmente. Era Charles Whitman, de 25 años, un estudiante de la Universidad de Texas que vivía con su esposa en Jewel Street 906. Encontraron el documento que tenía, ¿no? Fueron hasta la casa. Nadie respondía. Entraron y hallaron a la mujer en su cama apuñalada varias veces con un arma blanca grande, una bayoneta. También encontraron una nota escrita a máquina. Parecía que era una nota de suicidio al principio. Y con un agregado manuscrito, de último momento, por decirlo. Asesiné a las 2 personas que más amo. No quiero que sufran por mis actos. Hice un trabajo rápido. ¿Qué otra persona? Pues sí, ya asesiné a 2. Bueno, se fueron al departamento de la madre, en Guadalupe Street. La hallaron apuñalada 13 veces y con un tiro de gracia en la nuca. Asimismo, notas a sus hermanos y a su padre con instrucciones. Si mi seguro de vida es válido, por favor, paguen mis deudas y donen el resto anónimamente a alguna fundación que se ocupe de la salud mental. Quizás se encuentre algo que pueda prevenir tragedias como esta. Vamos a hablar un poquito de... Hasta que me frenen, hablo un poquito de Charles Whitman primero. Charles Joseph Whitman creció en una familia de clase media alta. Su padre tenía un importante negocio de plomería y de repuestos para plomería o fontanería en Lake Worth, Florida. Y era el mayor de 3 hermanos. Era un niño muy inteligente, tenía un IQ, un coeficiente intelectual de 135 a los 6 años. Formaba parte del equipo de béisbol del colegio, tomaba clases de piano y era un chico ejemplar. Pero la familia, no todo lo que reluce es oro. El padre era autoritario, que a raíz de que mantenía muy bien monetariamente a su familia, continuamente exigía perfección. Y esa perfección venía acompañada de golpes, malos tratos, abuso físico, emocional, psíquico, de todo tipo. La madre, por el contrario, devota católica que sufría, trataba de decirle a los chicos, ustedes no hagan esto. O sea, los valores contradictorios, ¿no? Continuamente. Bueno, esto diría que es el origen del conflicto de Whitman. Por un lado, el ejemplo del padre. Y por el otro, la madre. O sea, mi papá le pega a mi mamá, pero mi mamá me dice, vos no tenés que hacer eso. Pero mi papá no es mi ejemplo. Bueno. Sus vecinos decían que les llamaba mucho la atención, ahí van a ver después las fotos, su obsesión con las armas de fuego. Hay una foto de cuando tiene, creo que 4 años, que los rifles le pasan en altura. Está parado entre 2 rifles. Las fotos son muy viejitas, ¿no? El padre tenía una extensa colección y les enseñó a sus 3 hijos cómo disparar, limpiar y mantenerlas en perfecto estado. Texas. Asimismo, no, pero ojo, en Florida. Está en Florida. Ok. Asimismo, Charles. Estados Unidos, entonces. Bueno, eso explica, sur Estados Unidos. Todo. Sur de Estados Unidos, exacto. O la parte confederada, como digamos, ¿no? Claro. No sería diferente tampoco en Nevada, más o menos, Alabama, más o menos lo mismo. Charles, Patrick y John eran monaguillos en las misas dominicales de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. A los 12 años alcanzó el Eagle Scout, que es el grado máximo en los Scouts. Fue el más joven de la historia del escautismo y el primero en Lake Worth. A los 14, el líder de su brigada terminó su seminario y se ordenó sacerdote. Y estuvo en la iglesia, asistiendo a la iglesia, participando en la iglesia, hasta que un año más y lo trasladaron.
y Seri se convertiría en su confidente. En julio del 59, ¿qué podemos esperar? Tira bien, le gustan las armas, es disciplinado, se roló en los Marines. Sí, sí. Su padre se opuso tenazmente. Esas son las cosas que no entiendo. Entiendo que la madre de John List no quisiera, Ok. porque era sobreprotectora. Pero si vos le enseñaste esto, bueno. ¿Por qué? Bueno, porque ya estaba cansado del padre. El día que cumplió 18 años, por supuesto, como se ve que en ese momento se permitía, volvió borracho a la casa. Estoy hablando de Charles. Ujú. Y el padre le dio una soberana paliza y lo tiró a la pileta, casi se ahoga, a la piscina. Desde ese día dijo, nunca más. En el cuerpo del Marines, al que por supuesto entró, y les pido que tengan en cuenta, si alguno vio la película Full Metal Jacket, Sí. Sí. o la... Ay, ¿cómo se llama? La de mayonesa, ¿cómo es? La de Richard Reto al destino. Reto al El reto destino. al destino, para que vean cómo es la preparación de esta gente, tan fuerte, tan dura, y se convirtió en experto francotirador, sobre todo a distancia y en movimiento. Era el mejor en su tipo, sniper. Luego de ello, gracias a una beca, porque le dieron una beca por eso, entró en la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas en el 61. Sus pasatiempos eran el karate, el buceo y la caza. Este último, ¿quién se lo enseñó? Mi papá. Papá. Y tuvo problemas. Un día fue, cazó a un ciervo, lo llevó al dormitorio, lo despellejó en la bañadera, y como resultado, sancionado, se le retiró la beca en 1963. En agosto del 62 se había casado con Kathleen Leisner, también estudiante de la universidad, y al año siguiente volvió al servicio activo en la base de Camp Lejeune en North Carolina, Carolina del Norte. Los problemas seguían, fue sometido otra vez a corte marcial por apostar dinero, tener un arma de fuego personal sin declarar, la tenía debajo de la almohada, y amenazar a un compañero al que le había prestado $30 y pretendía $15 de interés. Eso le atrajo 30 días de confinamiento solitario, 90 días de trabajo forzados y se lo degradó a voluntario. O sea, su carrera se borró. Sí, destruida. Es soldado que recién entra. El voluntario es, bueno, yo me quiero anotar, Era casi un colimba. es private, se dicen allá, ¿no? Ujú. En diciembre del 64 es relevado de sus servicios militares, volvió a la UT, pero para cursar arquitectura. Sin beca, trabajaba en varios lugares para pagar sus estudios, imagínense. La esposa era profesora de biología en una escuela secundaria y también tenía un empleo de telefonista por las tardes. A inicios del 66, la madre le dijo que había solicitado el divorcio. ¡Al fin! Charles se la trajo a Austin, donde ella consiguió empleo en una cafetería como cajera, y con ella vino su hermano menor, John. Patrick se quedó con el padre porque trabajaba con él. La presión empezó a aumentar. El padre llamaba varias veces a la semana y a veces al día para que Charles convenciera a la madre para que volviera. Charles se negaba. Todos notaron que estaba bajo una gran presión, pero no se estaban dando cuenta que estaba llegando a su límite. Perdió la beca, trabajaba como un burro. El padre que llamaba, la madre que no quería, el padre que quería que volviera. La violencia y la furia seguían creciendo y la quiebra de su familia lo abrumaba. Su salud mental se deterioraba día a día. Es la historia de Charles Whitman, el primer protagonista de un hecho de estas características. El que inauguró la época de los tiroteos en masa. Lo está contando Susana García Roversi en este Almacén del Crimen fuera de día, en lugar de los miércoles esta semana, en día viernes. El día puede ser diferente. La historia, como siempre, está llena de detalles que vale la pena conocer. 16
16 minutos faltan para las 3 de la tarde. A esa hora llegará lo artesanal. Ya está Gonzabecki por acá, que está cubriendo, por supuesto, a Juancito Di Natale, que en algunos días volverá a hacerse cargo de lo artesanal en el aire del 101.9 radiocantilo.com. Pero hoy viernes, aunque no sea el día habitual, tenemos Almacén del Crimen, porque está Susana García Roversi con nosotros, claro. Bueno, habíamos dicho que la salud mental de Charles estaba bastante presionada por los trabajos y la presión que tenía. El médico lo derivaron al médico de la universidad y el médico le prescribió Valium. Bien. Pero le aconsejó que fuera un psiquiatra. Whitman lo hizo una sola vez. Después hágame acordar qué fue lo que le dijo. Es que si hago así no te veo, Sí, te veo, bueno, bueno. te veo todo rayadito. Yo le hago señas Ahí- a ahí Susana. está. Ahora sí, de que... ahora sí, Ahí está, ahora está. Bien al micrófono, exacto. Ahí está. Si no me lo veo como encarcelado Sí. entre medio, me da impresión. Después, cuando yo hable de la comisión de profesionales, hágame acordar, porque les tengo que contar algo muy importante, Dale. que es lo que dijo este psiquiatra. Fue solo una vez y no fue más. La depresión y la hostilidad crecían y en el verano llegó a tener 5 trabajos, más las clases. Claro. Entonces, ¿qué empezó a tomar? Anfetamina, Bien. Dexedrine, ¿Combinaba Valium y anfetaminas? claro, Hermosa combinación. para rendir en todos. Pero el problema se empieza a agravar, ¿por qué? Porque la mujer era el sostén de la familia. Ella era la que proveía los servicios sociales, porque él tenía trabajo, pero eran 5 trabajos en una gasolinera, en una cosa. En negro. Changa. Exacto. Bueno. Entonces, como se sentía frustrado y fracasado como todo abusador y golpeador que se precie como tal, ¿qué hizo? Empezó a maltratarla y a pegarle. O sea, sus frustraciones La descargaba. las descargaba en la mujer. El día antes de la tragedia compró binoculares y varias latas de carne. Más tarde comenzó a escribir la famosa nota que encontraron los investigadores, que explicaba que había decidido asesinar a su madre y a su esposa, pero no mencionaba los ataques en la universidad. Decía, quería evitarles el sufrimiento de este mundo. La vida no merece ser vivida. Temprano en la mañana, llamó a los empleos de ambas y como hizo list, no van a ir porque están enfermas. Compró una carabina M1 y una escopeta, en las que colocó junto con un rifle de caza Remington 700 con mira telescópica, otro Remington 35, 3 pistolas, cuchillos Bowie, o sea, está armado hasta los dientes. Ahí van a ver fotos después de todo lo que le encontraron. Más todo lo que había comprado antes, lo puso en una caja de madera, lo colocó sobre una carretilla. Así logró pasar la guardia de seguridad, diciendo que era un asistente de investigación. Vestido con un mono, overol de trabajo, entró al edificio principal a las 11:30 y, ironías del destino, consiguió, no podía hacer andar el ascensor de la torre, no. Entonces una empleada le dice, no, lo que pasa es que para ir hasta el piso 27 hay que apretar esto y esto. Ah, muchas gracias, le dijo. Y ella lo habilitó. Ella lo habilitó. Pobrecita, ¿no? Todavía debe estar pensando. Sí, es que está viva. Así llegó hasta el piso 27 de la torre. Aclaro, la torre de Austin es un, como dicen allá en Estados Unidos, un landmark. O sea, es un punto por el cual se ve toda la ciudad de Austin. Es un punto panorámico, Sí. muy visitado. O sea, se sube hasta el piso 27 y después hay que subir unas escaleras más. O sea, no es tan fácil. Pero va muchísimos turistas para tener una foto de Austin. Allí asesinó a la recepcionista. Ya vamos por el tercer crimen. A culatazos. Colocó una barricada en la escalera que llevaba a la terraza para cerrar el paso a cualquiera que quisiera subir.
Ahí aparecieron 2 familias. Eran 2 mujeres, 2 chicos y el marido de una de las mujeres. Directamente abrió fuego. Mató a 2 e hirió a 3. Los 3 que hirió quedaron discapacitados. O parcial o totalmente. Como excelente francotirador, se apostó en la torre y los disparos comenzaron a las 11:48. Whitman no solo disparaba hasta el campo, como dije antes, sino también hacia las calles. Es impresionante. Después les voy a dar, van a ver en los videos que va a ver en la página de Radio Cantilo, hay videos originales. La gente en la calle metiéndose en los autos y tapándose con las puertas de los autos. Un señor que estaba con un tractor dijo, no, a mí no va. Y le pegó un tiro en la cabeza. Porque era especialista en tirar en movimiento y o sea, no es claro, pero no es el francotirador el que tengo el punto. No, él era especialista en movimiento. Sí. Eso era lo más terrorífico, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque por lo general, ¿qué te enseñan los marines? Cuando vos querés escapar de un francotirador, tenés que correr en zigzag. Exacto. ¿No? Bueno, este era especialista en agarrarte en el medio de la Z. Claro. Como ya dije, ya conté todo lo que pasó, Ramírez, que lo terminó matando. En la autopsia se descubrió que tenía un tumor cerebral. Y acá empieza el problema. ¿Cuánto de eso puede acá empieza el problema. Puede tener la responsabilidad, ¿no? de lo que hizo? Bueno. Dijeron que no sabían si era maligno o si era benigno. Perdón, el hecho de que sea maligno o benigno, no importa. El asunto es dónde está. Claro. Porque puede ser benigno y está en el lóbulo frontal, claro, y reventado. Bueno, lo tenía en la amígdala. Bueno. Por ser, otra incoherencia, por ser veterano del ejército, su ataúd fue cubierto con una bandera. ¿No lo habían degradado? Claro. Y sepultado en Florida cerca de su madre. El gobernador John Connally formó una comisión de profesionales para examinar los hechos y sus posibles motivaciones. El tumor cerebral era un glioblastoma, o sea, maligno, el peor. Podría haber influenciado su accionar criminal. El tumor tenía el tamaño de una nuez. Esto significaba, era congénito, o sea, había nacido con él, y estaba condenado a morir joven. O sea que, evidentemente, esto no tuvo mucho que ver con esto, porque lo que trae es náuseas, visión borrosa. Me parece que no tenía visión borrosa. No era el caso. Bueno, náuseas, visión borrosa, convulsiones. ¿Se sabe si él conocía el diagnóstico? No. No se sabe eso. No, nunca se le hizo ningún estudio. Y nos dijiste que te hagamos acordar de la comisión. Claro, el tema porque de cuando la evaluación estaban, que hizo este psiquiatra. Exacto. Al que él fue una sola vez. Una sola vez. Entonces, cuando este psiquiatra, está la conferencia de prensa que están dando a conocer las conclusiones, y habla este psiquiatra, lo hace hablar el gobernador, porque dice, yo lo atendía a Whitman, bla, bla. Bueno, empieza a hablar, y de repente dijo algo que dejó a todos espeluznados. Sí, no, me habló de sus fantasías de subir a la torre y matar gente. Bueno. Los periodistas se le fueron encima. Pero te lo dijo. Y no volvió. Bueno, pero la confidencialidad entre pacientes. Pero no volvió. ¿Se podía haber prevenido? Bueno, el asunto es que en libros, revistas, ediciones, esto devino casi un justificativo. Pobrecito Whitman que tenía el tumor.
Ahora, está bien, pobrecito Whitman que tenía el tumor, ¿y eso le da derecho a matar a semejante cantidad de personas totalmente inocentes al mediodía? No, nada te da derecho. Nada te da derecho. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El tumor le puede haber traído, vuelvo a repetir, cefaleas, migrañas, náuseas, convulsiones, visión borrosa, calambre. Pero él estaba en perfecta conciencia de lo que hacía, las armas que compró, la carta que escribió no es incoherente de ninguna manera. O sea, resumidas cuentas, para mí, disculpen, para mí fue un cobarde. O sea, un tipo que no podía mantener a su familia, un tipo que cualquier cosa lo daba vuelta, que cualquier cosa lo ponía nervioso, que venía de un padre abusivo, de una madre sumisa, pero que por momentos se le chiflaba el moño, como cuando hizo lo que hizo con el ciervo, o cuando lo amenazó con el arma a un compañero porque quería $15 de interés por un día. O sea, él no se había... O sea, si a él estaba de acuerdo a la disciplina, o sea, él pensó que no iba a tener problemas con la disciplina por el tema del padre. Sí las tenía, porque él quería seguir sus propias reglas. Claro. La disciplina que él se autoimponía. Ese es el tema. Entonces, de haber sobrevivido, por ejemplo, bueno, dije entonces como que había sido esto casi justificativo del accionar criminal de Whitman. Fue duramente cuestionado y sin lugar a dudas, él se hallaba, como dije, en total control de sus acciones. Vamos a entrar al terreno de la ciencia ficción. De haber sobrevivido, hubiera enfrentado un juicio e insania mediante a su favor, estamos hablando de ciencia ficción, hubiese sido encontrado culpable de asesinato múltiple con malicia y premeditación, más los asesinatos de su esposa y madre, y por ende sentenciado a muerte. Suponer esto, vuelvo a repetir, es ciencia ficción, lo han hecho muchos. El hecho de poseer un tumor cerebral del cual solo se supo después de la autopsia, hubiera podido dar pie a estudios más profundos acerca de la salud mental de Whitman, cosa que ni él quiso. Si a eso le sumamos que el tumor era congénito, el haber prestado servicios en uno de los cuerpos más exigentes del ejército de Estados Unidos, que es los Marines, pudo haber agravado su caso. Y si volvemos atrás, el médico le prescribió Valium, un tranquilizante, pero por su cuenta empezó a tomar anfetamina, agobiado por el trabajo. Nada de esto se hubiera tenido en cuenta, al menos para que cumpliera una sentencia de prisión de por vida en un instituto de salud mental. Sí, es probable. Texas es sensiblemente proclive a aplicar la pena de muerte. Sí, es conocido, sí. Y algunos, hasta los propios abogados, lo denominan que es un sistema histérico, que mata sin miramientos a cualquiera que no sea caucásico, de biotipo caucásico, y por ejemplo le indulta la pena de muerte a Henry Lee Lucas, por ejemplo. Con Whitman hubiera tenido un serio problema. Vamos a seguir en el terreno de la ciencia ficción, pero ahora me pongo yo. Caucásico, para que entiendan, rubio, de ojos azules, buen mozo, ex miembro del ejército, antecedente de muchacho modelo, monaguillo, scout, legal. ¿Le hubieran aplicado la pena capital cuando lo enterraron con la bandera? Dejo la pregunta, pero lo que quiero, les recomiendo por favor que vean los videos que van a estar en Radio Cantilo. Son muy buenos, son muy impresionantes. Están en inglés, algunos, que creo que 1 o 2 están en inglés. Hay uno que empieza con Speck, porque fue en el mismo año del famoso Richard Speck, el que mató a las enfermeras. La masacre de Chicago, la que se llama la masacre de Chicago. Y esto fue unos meses después. Empieza un poquito con Speck, como diciendo 1966 fue un año, y arranca con Whitman. ¿Cómo filmaron cuando disparaba? ¿Cómo salía el humo? Increíble. Entre medio de las balaustradas, la gente que corre. Bueno, y después también les recomiendo muchísimo
una película muy especial que la tiene, está por Netflix, que se llama Tower, Torre. Son todos testimonios reales, de víctimas reales, de padres de víctimas, cómo se escondieron, cómo se sintieron, y lo que no es original está dibujado. Lo recrearon de esa manera. Recrearon en un tipo de bosquejo animado, para mostrarlo de alguna manera. O sea, no tenés una filmación de Whitman subiendo a la torre. Bueno, entonces lo ves dibujado subiendo y cómo subió de acuerdo a lo que otros van contando. O sea, la chica que le habilitó, bueno, hay muchísimas. También está en ID Discovery, en Crímenes del Pasado también lo pasan. Hay bastantes, porque este primer tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos, más que enseñar a prevenir, enseñó el modus operandi. Enseñó la manera en que una persona puede descargar su furia y suicidarse, porque después todos se suicidaron, sí. Casi todos, ¿no? A este primero lo mataron, casi todos los que vinieron después se suicidaron. Bajar sus frustraciones a gente inocente. O sea, yo me voy pero me llevo unos cuantos conmigo. Tremendo. Y esto cada vez se puso peor. Susana, muchas gracias. Susana García Roversi, la historia de Charles Whitman, el primer asesino de tiroteo, francotirador de la historia de los Estados Unidos. Otro almacén del crimen. Ya pasó mi